poder compartir con ustedes esta noche. Gracias por su tiempo. La Asamblea Nacional está con una serie de actividades acumuladas. Me refiero a la reforma constitucional, pero también a los juicios políticos que tienen a la cola por sustanciar. Iniciemos entonces por el tema que nos propuso María del Carmen, que es la reforma a la Constitución. Ustedes han decidido irse por la enmienda. ¿Esa es la vía para reformar la Constitución en lo que hace relación al Consejo de Participación Ciudadana? Este día lunes el presidente Litardo convocó a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, a los jefes de bancada y algunos asambleístas que habían propuesto propuestas de enmienda y de reforma constitucional. Luego de un debate interesante donde cada uno de los proponentes de estas propuestas pudieron expresar algunos comentarios sobre cada una de ellas, la orientación o el debate, diría yo, mayoritario se encaminó precisamente a que sea un proceso de enmienda constitucional el que nos permita revisar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sería enmienda porque aparentemente hay un consenso en la Asamblea de no eliminar al organismo, sino restarle las funciones, las atribuciones de designación de autoridades. Así es, desde el inicio nuestra bancada había expresado preocupaciones en torno a las intenciones de algunos sectores de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Además de que la eliminación de esta instancia significaría también un proceso de reforma que podría afectar la estructura del Estado y el mecanismo fuera mucho más complejo, tuviera que ser a través de un referéndum. Incluso la eliminación, hay algunos que argumentan que puede ser causal incluso de una asamblea constituyente. Por tal motivo creemos que lo que preocupa en este momento es la designación de autoridades, de esa función que aunque mediáticamente y lastimosamente a la agenda política le centra todas las tareas del Consejo a esta función, sin embargo, las otras funciones quedan descuidadas. Creo que lo que pretende la Asamblea es, en efecto, dar una alternativa a este tema, a esta preocupación nacional sobre las funciones que tiene el Consejo en cuanto a la designación de autoridades y encontrar un mecanismo más idóneo que nos permita que esta decisión se procese, insisto, como fue la intención original, sin la intervención política de los diferentes actores. Ahora, asambleísta, ¿cuánto tiempo va a tomar este proceso? Bueno, estimamos que pudiera durar 13 meses. De hecho, la Asamblea la semana que viene, como ha manifestado el presidente Litardo, presentaría a la Corte Constitucional la propuesta para que la Corte sea la que ratifique que en efecto la consulta que sea, la propuesta de enmienda que se haga sea factible a través de enmienda y de esa manera pues con ese dictamen la Asamblea pueda establecer una comisión ocasional que prepare un informe para un primer debate y luego de un año se tendría que desarrollar el segundo debate. Pero mientras tanto, en estos 13 meses, ¿qué va a pasar con las decisiones que tome el Consejo de Participación, como ahora la revisión de la designación de los jueces de la Corte Constitucional? Nosotros somos respetuosos de la independencia de funciones. Sin embargo, también vamos a cumplir con nuestro rol de fiscalización. Y pues ayer llamado que en esta mañana hicimos en la rueda de prensa, en efecto, a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, es a respetar la Constitución y a respetar el mandato popular. Ustedes recordarán que el pueblo ecuatoriano se aprobó a través de una consulta y le dio una facultad extraordinaria al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Decisiones que, insisto, fueron extraordinarias por mandato popular. Supuestamente con un candado para esas decisiones. Así es, y además dichas decisiones también tienen un dictamen de la Corte Constitucional que de acuerdo al artículo 429 de la Constitución es una instancia cuyas decisiones no pueden revisarse, es la máxima instancia. Por tal motivo, si es que el Consejo de Participación Ciudadana insiste en revisar estas decisiones, estaría cumpliendo en desacato, estuviera incumpliendo sus atribuciones y abrogándose funciones, lo cual tendría una serie de consecuencias, incluso penales, no se diga las que son de interés de la Asamblea Nacional, como es el tema de fiscalización y control político. Asambleísta, volviendo a la intención de hacer esta enmienda para restarle la función de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no le parece que se van a quedar con un
ente institucional que no tiene mayor razón de ser, porque jurídicamente lo que se critica es que el Estado no puede tutelar la participación ciudadana. Eso es algo innato de la sociedad, fuera del Estado, y pretende en la Asamblea, de acuerdo con lo que nos cuenta usted, que hay un consenso, dejarle precisamente con eso y solo restarle la designación de autoridades. Eso le va a dejar a una institución que no va a servir para nada, perdóneme la expresión. Mire, el hecho que lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana o los consejos que han podido actuar durante su periodo completo no hayan motivado la participación ciudadana, no hayan liderado la lucha contra la corrupción, no quiere decir que la instancia no sirva. Lastimosamente hemos tenido, insisto, consejos que se han enfocado en esta parte de la designación de autoridades y no han cumplido a cabalidad con las otras dos funciones que no son temas menores. Nosotros creemos en la participación ciudadana, creemos que debe implementarse, que debe fortalecerse la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana en espacios donde puedan ser escuchados en todos los niveles de gobierno. Creemos que se puede hacer mucho por esas dos tareas que han quedado relegadas lastimosamente por los intereses políticos de turno, por los sectores de poder que pugnan por esos espacios con el afán de controlar esta toma de decisiones. Por eso nosotros creemos que en efecto en la Asamblea hay las condiciones para que esta designación, que es importante, pueda desarrollarse de una manera más amplia, que no sea solamente el Consejo, que sea a lo mejor la Asamblea Nacional. Hay algunas propuestas de enmienda que están ofreciendo alternativas en torno a esta designación de autoridades. Por ejemplo, la propuesta del asambleísta Andrade, que a través de la Asamblea se conforme una comisión con diferentes delegados de las funciones del Estado, con la sociedad civil, con la academia, para que sean ellos los que a través de concursos puedan presentar ternas a la Asamblea Nacional. A lo mejor esta conformación de este colectivo pudiera realizarla la integración en el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Son detalles que iremos puliendo en lo que transcurre el debate. Recordaremos que tenemos un año entre un debate y el otro y creo que es tiempo suficiente para que podamos llegar a acuerdos. ¿Y existe el respaldo suficiente de las bancadas? Así es, bueno, al menos las bancadas de la coalición nos hemos manifestado ya públicamente en que creemos que el proceso es a través de una enmienda constitucional que debe ser procesado en la Asamblea Nacional. En la reunión que tuvimos con los demás sectores... Después de 13 meses, ¿no? Así es. Sin embargo, creo que todos coincidimos en esta preocupación sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Todos coincidimos que esto tiene que ser revisado. Hay algunas discrepancias en torno a qué procedimiento usar. Por ejemplo, el asambleísta Muñoz decía, tiene que ser una reforma parcial con el fin de que la ciudadanía pueda participar. Nosotros creemos, en cambio, que puede realizarse a través de una enmienda que se puede ser debatida a través de los diferentes representantes del pueblo ecuatoriano que se encuentran en el Parlamento. Entonces, creo que ese tema ha quedado ya claro luego de la reunión que tuvimos el día lunes y además luego de las reuniones que con los integrantes de la coalición hemos acordado que en efecto el mecanismo más idóneo es la enmienda constitucional. ¿Y no les hace sentido a ustedes la idea de entrar a enmendar la Constitución y hacerle bicameral a la Asamblea, reducir el número de legisladores y poner una segunda cámara? Esta segunda cámara tendría, entre otras, la misión de organizar los concursos para la designación de las autoridades, que ahora mismo esa atribución la tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Un poco es el mecanismo. Realmente enfrentar una consulta popular en este momento nos parece complejo. Acabamos de, una consulta popular le cuesta al pueblo ecuatoriano $50 millones, más todo el esfuerzo de campaña y demás. Estamos también a pocos meses de entrar ya en un año preelectoral, donde probablemente los intereses políticos de los diferentes sectores tratará de equiparar la consulta de acuerdo a sus intereses. Por eso creemos que el mecanismo menos complejo es la enmienda. Entendemos que hay otras propuestas que puedan ser debatidas, pero nos parece que cualquier propuesta más profunda, incluso que incorpore elementos adicionales dentro de la temática de las enmiendas, podría obstaculizar los consensos y a lo mejor podrían
crear barreras en el momento de concretar la votación, porque si bien el proceso de enmienda se realiza con un procedimiento dentro de la Asamblea, para aprobar estas enmiendas se van a requerir 91 voluntades en la Asamblea Nacional. Entonces creemos que debería ser la enmienda en torno al tema que no hay, digamos, en el que todos estamos de acuerdo, que es el tema de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, para que esto pueda tener garantía de que en efecto podremos concretar esos 91 votos que se requieren. Pero ya que se va por la vía de la enmienda, que como usted lo anotó, tiene que distar entre el primero y el segundo debate un año, en total como mínimo se podría cambiar la Constitución en 13 meses, ya que se va a tomar este tiempo la Asamblea para vía legislativa, modificar la Constitución, ¿por qué no hacer un cambio sustancioso, un cambio no tan epidérmico ni coyuntural como ustedes están planteando ahora, en aras de que se mantenga la mayoría, de que no sea complicado conseguir el número de votos? Yo discrepo con ese término epidérmico. En realidad creo que es una reforma importante que trata de dar solución a las complejidades que tenemos en el momento de seleccionar a las autoridades de control. Recordaremos que revisemos un poco la historia de cómo se han designado las autoridades de control. Antes del 2008, donde el Congreso tenía toda la posibilidad, donde lastimosamente se politizaba absolutamente todo el proceso, el pueblo ecuatoriano luego de eso da la posibilidad a la función de transparencia y control social y a un Consejo de Participación Ciudadana que tenía que garantizar transparencia, que tenía que garantizar meritocracia en esos procesos y que no lo hizo y que demostró responder a intereses políticos. Un nuevo esfuerzo que hace el pueblo ecuatoriano a través de la consulta de 2008 de crear un consejo transitorio que pueda evaluar, que pueda remover a algunas autoridades de creerlo pertinente, y luego la posibilidad de que los integrantes sean escogidos por voto popular con ciertas condiciones, que no se deban a ningún partido político, que no sean afiliados. Y en este nuevo momento histórico vemos con tristeza cómo los integrantes de este consejo, en vez de responderle al pueblo ecuatoriano con esa misma generosidad que recibieron del mismo, ahora lo politizan y nuevamente articulan o priorizan la agenda política de un sector por sobre los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, me parece que no es un tema menor, es un tema importante y entiendo que puedan haber otros temas. Creo que durante estos días se podrá debatir si es que hay condiciones para incluir otros temas. Pero insisto, la preocupación medular en este momento son en efecto establecer un mecanismo que nos permitan impedir que esta importante instancia y la función de designar las autoridades de control vuelva a ser politizado y dominado por un solo sector político. Ahora, esto es el tema a mediano plazo, digamos, por los 13 meses que va a suponer el cambio constitucional. En el corto plazo estamos a puertas de la aprobación de un juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La ministra del Interior y secretaria encargada de la gestión política del gobierno ha dicho que Alianza País está por la censura y destitución del presidente del Consejo de Participación, el sacerdote José Tuárez. Bueno, de acuerdo a lo que manifestó en la rueda de prensa hoy el presidente Litardo, en efecto, nosotros esperamos que estos pedidos de juicio político se procesen e insisto, si es que hay las causales que establece la ley y la Constitución, no dudaremos en procesar una censura. ¿No está convencida ahora todavía que hay las causales, asambleísta? Bueno, como fue planteado el juicio político originalmente, habían ciertas dudas. Luego de la reunión de hoy del Consejo de Participación Ciudadana, y si insisten en su intención de revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, insisto, este Consejo estaría cayendo no solamente en un desacato, sino también en una abrogación de funciones e incumplimiento de sus atribuciones, y ahí sí ya habrían las causales. Por tal motivo, en el proceso de sustanciación de juicio político, deberíamos analizar lo que están presentando los legisladores Villamar y Tello, y si es que eso no fuera suficiente, se pudiera sustanciar con estos elementos adicionales que a mi criterio sí cumplirían con lo que establece la Constitución y la ley. Eso le iba a consultar. ¿Estos pedidos de juicio político se complementan entre sí?
Bueno, deberían articularse si son dos juicios políticos hacia un mismo consejero de diferentes visiones de diferentes legisladores. Lo que cabería es que en efecto el Consejo de Administración de la Legislatura pueda calificarlos, vea que cumplan con los requisitos de firmas y de las pruebas, del anuncio de la prueba. Luego de eso trasladaría ambos casos a la Comisión de Fiscalización, quien tuviera que sustanciar, y ahí sí cabería la unificación de los juicios para que se pueda realizar un solo proceso de juicio político, si así lo considera la Comisión de Fiscalización, y sustanciar las diferentes causales. Ahora, en el caso de Raúl Tello va más allá, habla también de Walter Gómez por proselitismo, pero esto aplicaría cuando esto se realizó en su candidatura y no ahora en sus funciones. Sí, pero si Walter Gómez está nuevamente desacatando la decisión de la Corte Constitucional y se está abrogando funciones y está incumpliendo sus atribuciones, también tuviera causales nuevas que de pronto no están sustanciadas en el proceso del asambleísta Tello, pero que bien puede sustanciarse en el proceso en la Comisión de Fiscalización. Por la revisión de los jueces. Por la resolución y las decisiones que el día de hoy están tomando. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista de la licenciada Jimena Peña. Ella es asambleísta de Alianza País y coordinadora de ese bloque legislativo, dándonos su punto de vista, que entendemos representa el bloque respecto de la enmienda constitucional que ahora mismo está empeñado la Asamblea para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la voluntad de entrar a un juicio político en contra del sacerdote Tuárez. Una pregunta final nada más. ¿Han analizado la posibilidad de que si censuran y destituyen al sacerdote Tuárez, probablemente quien venga a ocupar su cargo sea un ciudadano identificado de manera un tanto más radical que el señor Tuárez con el correísmo? La responsabilidad de fiscalizar de la Asamblea Nacional no puede limitarse a personas. No puede ser que porque el suplente es, según lo que he mencionado algunos comentarios, es peor que el padre Tuárez. Ese no es realmente un sustento para que la Asamblea Nacional abandone su rol fiscalizador. Más allá de quien sea, esa es una decisión que luego de darse la destitución, pues tendrá que ser notificado por el Consejo Nacional Electoral. La Asamblea tuviera la responsabilidad de posicionar a la nueva autoridad, pero realmente creo que no es objeto de debate quién es, si es que cualquiera de los consejeros, por incumplimiento de sus funciones, por abrogación de funciones y por desacato, pues tuviera que ser destituido por parte de la Asamblea Nacional. Jimena Peña, asambleísta, coordinadora del bloque Alianza País. Muchas gracias por habernos atendido.